gracias por acompañarnos. El tema del día, ¿no?, porque va a seguir seguramente sonando en las próximas semanas, incluso a raíz de la entrega a la justicia de Bruno Pacheco y los entretelones, ¿no? Mucho de lo que se habla, lo que se especula, porque hay mucho hermetismo en torno a este asunto. Se entiende por la gravedad de los hechos que se imputan. Lo habíamos anunciado antes de la pausa, vamos a ampliar esta información ya desde el punto de vista legal, para entender legalmente este tema, con el doctor Andy Carrión, abogado penalista. Doctor Carrión, ¿cómo le va? Bienvenido. Muy buenos días, Nicolás, gracias por la invitación. Buenos días. Vamos hacia atrás, tratando de revisar cronológicamente este asunto, ¿no? Se habla de que el día sábado se entregó Bruno Pacheco, ex secretario de Palacio de Gobierno, pero lo que no se entiende es por qué no es él capturado, ¿verdad? La lógica señalaría que si hay una orden de captura, él debió ser capturado. Entiendo que hay una negociación tras bambalinas y hay quienes consideran que hizo mal el Ministerio Público en ocultarlo. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, lo primero que debería de haber pasado aquí, Nicolás, tal como tú lo refieres, es de que sea capturado y que sea conducido a un penal, previa declaración y sus generales de ley ante el Poder Judicial, porque tenemos al día de hoy una resolución judicial firme. Así es. Por parte de una sala que ha confirmado los 36 meses de prisión preventiva que debería de afrontar Bruno Pacheco. Y lo que ha sucedido en el interín, tal también como tú has señalado, y los hechos que han sido vertidos incluso por quienes han participado en este procedimiento, es de que Bruno Pacheco negoció su entrega con la Fiscalía, pero no para ir preso y para cumplir con los 36 meses de prisión preventiva, sino para someterse a un procedimiento de colaboración eficaz que entiendo en este caso ha caminado de manera muy célere, tan célere que el propio juez de investigación preparatoria, que en su oportunidad le impuso los 36 meses de prisión preventiva, cumplió con variar esa prisión a una detención domiciliaria, claro, y que ahora no solamente está bajo resguardo de la Fiscalía, sino que está ya prestando su declaración a efectos de brindar datos, información de calidad que pueda comprometer a otros personajes del gobierno, incluido el presidente Castillo. ¿Esto es normal, doctor Carrión? Es decir, hay una orden judicial que tiene que ser aplicada por la policía, entiendo, ¿no? Si es que el señor Pacheco está en la esquina y yo lo veo, que por cierto había recompensa por información que brindara, que se brindara y que pueda generar su detención, su captura, ¿verdad? ¿Es esto normal? Y además no pasaron horas, pasaron 2 o 3 días para que recién la fiscal de la Nación emita un pronunciamiento al respecto. Pasaron días, Nicolás, pero como te digo, lo usual es en realidad de que lo detengan y que lo pongan a disposición del Poder Judicial, pero lo que aquí ha habido es un ámbito de negociación, un marco de negociación con la Fiscalía. Y ahí ¿Tiene la autoridad para hacerlo? ¿La Fiscalía tiene esas competencias? Claro que sí. La ley que regula el procedimiento de colaboración eficaz establece de que o bien el imputado, en este caso Bruno Pacheco, y con su abogado, o bien él solo, puede participar de negociaciones con la Fiscalía. Correcto. Para que se someta a un procedimiento de colaboración eficaz. Es más, el propio Bruno Pacheco puede personalmente negociar con la Fiscalía aún sin la presencia de su abogado. Correcto. Pero en la clandestinidad, quiero llegar a ese punto, ¿no? Es posible. Entiendo que el juez tendría que, sí ha sido informado antes, ¿o no? Claro que sí. Si no, el juez tampoco hubiera permitido de que aquí se pueda variar la condición de Bruno Pacheco de preso preventivo a alguien que pueda simplemente ostentar la detención domiciliaria. Pero cuando Bruno Pacheco o su abogado se acercan a la fiscal Barreto, entiendo, ¿este hecho debe ser informado al Poder Judicial? Lo que se informa al Poder Judicial, tiene que ser informado al Poder Judicial. Porque la Fiscalía ha escuchado a Pacheco e incluso le ha puesto seguridad a Pacheco. Bueno, lo primero que tiene que hacer es resguardar la vida de Bruno Pacheco. Aún no sabemos los entretelones a ciencia exacta qué es lo que ha sucedido. Lo único que tenemos, por ejemplo, es lo que ha trascendido de un oficio que envió el propio juez Chuyo para que se le pueda levantar las órdenes de captura. Y habría que atender a la fecha de envío de ese oficio porque, al parecer, porque no tenemos datos concretos todavía, sí se habría producido la variación el día sábado.
justo cuando se supone él fue capturado. Pero esos datos aún concretos no los tenemos, Nicolás, pero por lo que ha trascendido, él habría estado ya algunos días en poder de la propia Fiscalía, pero siempre el proceder regular es de que se informe inmediatamente al juez de si... para evitar especulaciones. ¿Verdad? Para evitar especulaciones y para que también la Fiscalía pueda proceder conforme a ley, porque incluso cuando alguien es prófugo, puede aún participar de ciertas negociaciones para su entrega. Claro. Estamos viendo cómo lo hizo Bruno Pacheco y se han dado otros casos también en los que ha sucedido. Como en el propio Villaverde, de alguna manera se negociaban pruebas, ¿no? Claro, lo de Villaverde es quizás algo distinto porque él sí estaba en prisión y pero desde igual prisión igual seguían las igual siempre siguieron las negociaciones con la Fiscalía, porque de lo que se trata, Nicolás, es de negociar. La Fiscalía le pregunta al imputado qué datos, qué información de calidad tiene respecto a la comisión no solamente de delitos en los cuales él ha participado, sino de terceras personas. Correcto. Y en base a eso la Fiscalía evalúa si es que amerita aquí o no otorgar alguna medida excepcional que puede derivar en la exención de la culpabilidad o también en alguna atenuación de la pena si es que sigue con el proceso en curso. Esto me permite preguntarle, en realidad para que nos recuerde, porque ya creo que ya estamos acostumbrados en estos últimos años a este concepto de la colaboración eficaz, ¿qué requisitos deben de cumplir? Bueno, los requisitos están establecidos dentro del marco normativo de la ley procesal y uno de ellos, y el más importante, es brindar información, información de calidad que no sea obtenido de alguna otra forma. Claro. Es decir, que si la Fiscalía ya cuenta con cierta información y que luego el colaborador dice, bueno, yo tengo esta, pero ya disponen de ella, pues no sería una información de calidad. No serviría. Claro. Y de hecho, ni dichos tampoco. Ni dichos, sino cuáles son los elementos que no solamente se circunscriban a la versión del colaborador, sino el sustento que él puede entregar a la Fiscalía para que esto sí pueda servir en un eventual proceso penal, porque solo la versión del colaborador sería muy difícil de sustentar una imputación en contra de sí mismo y en contra de terceros. Ahora, hasta donde tenía entendido, el colaborador eficaz debía ser NN, ¿no? Debía ser reservado, pero hoy todo el mundo sabe quiénes son colaboradores eficaces, comenzando por Carolín López, pasando por Samir Villaverde y ahora el señor Pacheco. No solamente la colaboración eficaz, sino toda la investigación fiscal, ¿no? Y en este caso ya sabemos, por lo que ha manifestado la propia fiscal de la Nación en su mensaje que ha brindado el día de ayer, que Bruno Pacheco se encuentra ya dentro de un procedimiento de colaboración eficaz. Claro. La finalidad de mantener ello en reserva, Nicolás, es de que no se perturbe la propia investigación, porque si ya tenemos la información de que Bruno Pacheco se ha sometido a un procedimiento de colaboración, puede eso acarrear que el círculo más cercano al cual él podría imputar algún delito puedan fugarse, por ejemplo, y perturbar con ello la investigación o tratar de obstruir la propia investigación escondiendo o desapareciendo pruebas. O atentar contra su vida, de hecho por eso se le da seguridad o a Pacheco. También atentando contra su vida, y ese es el motivo por el cual la Fiscalía también ha declarado de que tiene que estar a buen resguardo Bruno Pacheco. En esa línea, doctor, ¿usted cree, considera, como han dicho algunas autoridades, que se ha politizado el trabajo del Ministerio Público? Bueno, veamos aquí los tiempos de reacción del Ministerio Público, ¿no? El hecho solamente ya de implementar un equipo especial contra la corrupción en el poder, pues es como un equipo ad hoc de investigación. Ya no es el equipo Lavallato como era en su oportunidad, sino si le cambiamos de nombre sería un equipo de investigación contra el presidente de la República político, y el Ejecutivo, ¿no? Claro. Veamos si es que la Fiscalía da muestras de objetividad para evitar ese tipo de interpretaciones de que más bien estaría persiguiendo a personas apuntaladas por un interés político. Yo creo que eso se va a venir demostrando con las actuaciones que en adelante tenga, no solo la Fiscalía de la Nación, que es la competente para investigar al presidente Castillo, sino también este equipo especial que está investigando al círculo no solo político y amical del presidente de la República, sino incluso al círculo familiar más cercano. El día de hoy, por ejemplo, ya hemos obtenido la información por parte de la prensa de que también se habría ampliado la investigación por el delito de lavado de activos en contra no solo de Jennifer Paredes, sino de algunos familiares cercanos a la primera dama. Así es que veamos hasta qué punto la propia Fiscalía da muestras de objetividad y a qué puerto llegan estas investigaciones. Ahora, doctor, en una apreciación personal, porque lo que estamos hablando aquí, de todas maneras, ante el hermetismo de la situación, son conjeturas, ¿no? Son en muchos casos también especulaciones. ¿En qué quedó, por ejemplo, el tema de Carolín López o el mismo Samir, el señor Villaverde, verdad?
de quien incluso se dice, porque también nuevamente en base a lo condicional, que volvería a prisión, porque la prueba, como usted señala, este concepto de calidad de prueba, ¿no? No es suficiente, no está ayudando a las autoridades. Bueno, como tú refieres, estamos un poco en el ámbito de la especulación, pero de no brindar los datos necesarios que apuntalen y que justifiquen realmente la versión que él ha vertido ante la Fiscalía, eso ameritaría simplemente de que se rompa el procedimiento de colaboración y que este finalmente no sea homologado por un juez, porque todo procedimiento de colaboración culmina con una decisión judicial. Si es que en el proceso, como se encuentran ahora tanto Karelyn López como Samir Villaverde, y ahora sumado también Bruno Pacheco, si es que en el proceso no convierten esa declaración en una declaración sustentada en pruebas, puede simplemente interrumpirse ese procedimiento y ellos no obtener ningún tipo de beneficio. Incluso, en el caso de Bruno Pacheco, si no brinda alguna información que sustente su versión, podría incluso volver a prisión si es que la Fiscalía lo considera. En el caso de Bruno, de Villaverde, ¿se refiere usted? Y también Pacheco, de Villaverde se ejecutaría la prisión preventiva. y también de Karelyn López, porque la Fiscalía podría simplemente ver por conveniente que en base a la insuficiente información que brindan y pruebas que brindan a la Fiscalía, podrían ellos tranquilamente afrontar la investigación bajo el presupuesto de la prisión preventiva. Samir Villaverde podría volver a prisión, así como Bruno Pacheco podría reactivarse la medida en contra suya de que afronte también la investigación bajo una prisión preventiva. Y digamos, legalmente empeorarían su situación. Es decir, si Villaverde se acoge a una colaboración eficaz como ha ocurrido en el caso de Pacheco también, pero no cumplen con su palabra, ¿hay un agravamiento en su situación legal? Definitivamente sí. Vemos también algunas conductas erráticas por parte del propio Samir Villaverde, ¿no? Está sometido a un procedimiento de colaboración eficaz, pero hace declaraciones políticas, de persecución. Y aparece en las redes sociales. Y eso definitivamente, Nicolás, deslegitima, ¿no? O enturbia el procedimiento de colaboración eficaz, porque también debemos de recordar que el colaborador es un sospechoso de haber cometido un delito y que va a hacer todo lo posible para primero no afrontar un proceso de investigación preso. Pero es cierto, discúlpeme, doctor, que lo interrumpa en ese punto porque me parece muy importante. En el paréntesis, el colaborador tiene que aceptar una culpa, ¿no? Una responsabilidad. Ese es un requisito que está establecido en la norma, que él primero tiene que aceptar culpa en parte o en todo de lo que se le imputa y a partir de ello ir brindando información a la Fiscalía que pueda coadyuvar al esclarecimiento o de ese hecho en el cual se encuentra investigado o en algunos otros hechos de importancia. Y claro, para la Fiscalía siempre va a ser un hecho de importancia ver qué información se brinda en contra del presidente de la República. Correcto. Sobre este punto que usted señala de Villaverde, en el acuerdo de colaboración eficaz, ¿no hay requisitos y reglas que señalen, por ejemplo, que estas personas tienen que mantener pues, una conducta o por lo menos mantener una reserva o no dar entrevistas? Claro, obviamente las nuevas tecnologías hoy aparecen, no son parte, digamos, ni del código ni de los reglamentos, ¿no? Pero no deberían de mantener, digamos, una reserva. Quien puede imponer esos lineamientos de actuación procesal por parte de los colaboradores es la Fiscalía. ¿Es la Fiscalía porque o es la Fiscalía, o es el juez? Es únicamente la Fiscalía, porque es la Fiscalía quien durante todo el procedimiento va a evaluar no solamente la información que brinda el colaborador, sino también su propio comportamiento procesal. Lógico, porque pareciera que amenaza también a través de las redes sociales, ¿no? Y yo creo que eso debilita el fondo, porque si bien es cierto, ellos pueden dar información de calidad respecto a comprometer a terceras personas o incluso al presidente o a otros ministros dentro de actos ilícitos, estos comportamientos de declaraciones políticas lo único que hacen es debilitar un procedimiento que puede acabar y terminar a buen puerto. Claro, le quita seriedad también, ¿no? Seriedad, y veamos cómo la Fiscalía también evalúa ya al final de todo el procedimiento ese tipo de comportamiento y cumple con otorgar esos beneficios a quienes ahora se encuentran sometidos a este procedimiento. Doctor, dejando de lado el tema, en la parte política, digamos, porque de hecho hay presidentes que por menos han tenido que renunciar, supuestamente ya ese es un tema subjetivo, por hechos aparentemente menos graves han tenido que renunciar o han sido vacados, dejando de lado la parte política, hablando ya estrictamente de lo jurídico. ¿A qué se enfrenta el presidente Castillo? Cuando hablamos, me parece que Bruno Pacheco, según también nuevamente los trascendidos,
Su declaración, su colaboración va en cuanto a Puente Tarata 2 y en cuanto a ascensos en la policía, ¿verdad? ¿A qué se enfrenta el presidente Castillo jurídicamente hablando, teniendo en cuenta que aparentemente son delitos, supuestos delitos cometidos durante su gestión? Aquí viene una polémica jurídica interesante, Nicolás, porque el presidente de la República se enfrenta nada menos que a imputaciones tan graves como organización criminal y delitos de corrupción de funcionarios. Es en base a la gravedad de estos delitos que incluso el juez Checkley en su oportunidad acogió el pedido de la Fiscalía de que se siga investigando y rechazó un pedido de tutela de la defensa por parte del presidente. El presidente se enfrenta el día de hoy a imputaciones no solamente graves, sino al riesgo que corre de que la Fiscalía, en base a esa interpretación extensiva que ha realizado de la Constitución, pueda en su oportunidad también solicitar algún tipo de medida cautelar personal en contra del presidente. Un impedimento de salida del país, una detención preliminar. ¿Lo puede hacer? O sea, ¿no quedaría en la investigación si no iría más allá? Desde mi punto de vista, desde el ámbito jurídico, no sería pertinente en base a que no existe alguna norma que sustente este tipo de medidas cautelares en contra del presidente, porque simplemente el Código Procesal Constitucional, Código Procesal Penal, no ha concebido que un presidente sea investigado. Todo está por descubrir. Ni denunciado ni acusado. Ni siquiera la Constitución. Claro, es lo por ello cautelar iría, mejor dicho, es un primer paso hacia lo siguiente, ¿no? No tiene sentido si no vas a llegar. Exactamente, ¿no? Y dentro de la ¿no? investigación preliminar, la Fiscalía tiene la potestad de solicitar este tipo de medidas que desde mi punto de vista en algún momento lo va a realizar, y esta cuestión jurídica va a tener que ser discutida ya en el ámbito judicial. Va a tener que ser el juez quien decida si es que es pertinente o no investigar al presidente en una etapa preparatoria o si también es pertinente interponer algún tipo de medida cautelar. Y ojo, Nicolás, que en la resolución que emitió el juez Checkley solamente se pronunció acerca de la pertinencia de la investigación contra el presidente, pero dejó todavía aparcado el tema de la medida cautelar, y él lo dice expresamente en su resolución de que él no se ha pronunciado por una medida cautelar, dando pie a que en su oportunidad también la Fiscalía lo pueda solicitar. Claro, claro. Ahora, en ese punto entonces usted coincide con el abogado del presidente, con Beña Espinosa, de bueno, que no hay mandato, digamos, constitucional. E incluso se deslizó esta posibilidad de la suspensión. ¿Esto aplica o no aplica? Bueno, no coincido con el abogado del presidente en el sentido de que el presidente no puede ser investigado. Sí puede ser investigado. Yo creo que sí puede ser investigado. Esa parte sí. De hecho, ya lo ha sostenido unánimemente la Fiscalía de la Nación, así como el juez también ha avalado esta posición, pero es un poco incierto cómo el Poder Judicial va a reaccionar respecto a un eventual pedido de medidas cautelares. Esa es la cuestión jurídica que ahora creo yo se viene y que va a ser muy discutida dentro de los ámbitos jurídicos y también políticos. La figura de la suspensión. Bueno, la figura de la suspensión solamente está pensada para aquellos que tienen un cargo de funcionario público, pero que no deviene de una elección popular. En este caso estamos hablando de un presidente de la República que ha asumido ese puesto a través de una elección popular, con lo cual no podría ser aplicable esta medida de suspensión de la cual se ha conversado en su oportunidad. Para ir finalizando, doctor Carrión, hablaba anteriormente del juicio político. ¿El Congreso en paralelo puede investigar los mismos casos? ¿El Congreso puede, por ejemplo, tomar una declaración a un colaborador eficaz? El Congreso puede realizar la investigación que desee dentro de sus prerrogativas constitucionales. El problema que también tiene el Congreso es de que solamente puede llegar hasta un límite esa investigación, pero ellos no pueden formular una acusación constitucional en contra del presidente porque se lo impide el artículo 117 de la Constitución Política. Con lo cual, así como en el Ministerio Público, el hecho de que inicien una investigación o conformen comisiones para ello, siempre tendría un límite y una barrera. Veamos hasta qué punto el ámbito político se decide, por ejemplo, por señalar una eventual incapacidad moral, por ejemplo. Pero incluso para la vacancia presidencial, Nicolás, necesitas un mínimo de 87 votos. Y eso lo saben los propios congresistas. Tan es así que lo saben que también incluso hubo alguna propuesta de reducir esos 87 votos, porque saben que no lo van a lograr, a 78. Correcto. Que hasta el día de hoy ha sido infructuoso, ¿no? ¿Y el Congreso y el Ministerio Público de ida y vuelta, digamos, pueden apelar a información que tiene el uno del otro o no? El Congreso de la República con ciertas limitaciones. Ellos no tienen acceso a determinadas medidas de coerción, no pueden obligar a las instituciones, por ejemplo, a brindar información o levantamiento de algunos secretos o recurrir al Poder Judicial para que éste le brinde las facilidades en algunos aspectos de la investigación. El Ministerio Público sí,
Es por ello que la información que obtiene el Ministerio Público es una información de mayor calidad a la que puede obtener una comisión investigadora en el Congreso de la República. Una última consulta, doctor, lo que está pasando tras bambalinas, ¿no? El abogado Nakazaki anuncia que va a defender a Bruno Pacheco. Con esto ya tendría la defensa de Karelyn López y de Pacheco, ¿verdad? ¿No? En lo que ha señalado el abogado Nakazaki es de que ha asumido, o su estudio asumió, el procedimiento de colaboración eficaz de Bruno Pacheco. Okay. Ahora, eso tendría mucho sentido, puesto que en el procedimiento de colaboración de Karelyn López se ha referido en muchas oportunidades de que sería Bruno Pacheco quien tendría que dar explicaciones de algunas afirmaciones que vinculan directamente con el presidente. ¿Se cierra el círculo, considera usted? En eso? Claro que sí, veamos qué datos o qué información va a brindar Bruno Pacheco, porque lo que tendría que hacer es certificar lo que en su oportunidad ha vertido Karelyn López. Y si es que puede o no ser corroborado ello, porque legalmente, Nicolás, la versión de un colaborador no puede ser corroborada con la versión de otro colaborador. Así es. Lo que necesitan siempre son pruebas. Jugarían en pared, ¿no? Eso la Corte Suprema lo ha rechazado, y lo que tendrían que hacer es más bien aportar pruebas. No significa de que ya lo que ha manifestado Karelyn López se ve corroborado con lo de ese Bruno Pacheco. Que diga sí, nada más. Exactamente. ¿No? Necesitan algunas pruebas adicionales que puedan suceder. Y el caso de Juan Silva también se desliza la posibilidad de que se acoja a una colaboración. Lo ha declarado el día de ayer en la noche su abogado, de que el día de hoy estaría teniendo algún grado de conversación con la fiscal de la Nación, pero hasta el día de hoy no existe un procedimiento formal establecido. Creo que el objetivo de la colaboración eficaz también pasa por ahí, ¿no? Por ya ante la delación, la posibilidad de que alguien hable, el otro se sienta amenazado y también de pronto... Y hay un punto interesante en lo que acabas aporte de prueba, en lo que acabas de mencionar, Nicolás, porque si es que vemos de que hay una retahíla de colaboradores eficaces, que en este caso serían desde Karelyn López, Bruno Pacheco, Samir Villaverde e incluso Juan Silva, el objetivo es claro, el objetivo es el presidente de la República, ¿no? Y los demás pueden ser colaboradores eficaces, y ahí no habría que cometer el error que quizás en su oportunidad ha cometido también el equipo especial Lavallato, de que hayan muchos colaboradores eficaces, pero pocos imputados realmente en el caso que le va a tomar a investigar, ¿no? Y pues hablando de imputados, y con esto termino, ayer apareció en la Fiscalía Beder Camacho, ¿no? El subsecretario de Palacio, obviamente entiendo yo asustado, pero también se siente inocente pero lo primero que le dijeron es: usted no está siendo investigado. Sí, es que ese no es el procedimiento regular que se sigue. Y eso también es por los dimes y no por los dichos de la prensa y de las especulaciones en las redes sociales, que uno se siente acusado de algo que ni siquiera se ha mencionado. Sí, y su abogado ha sostenido de que al averiguar en la propia fiscalía si es que se encontraba incluido su patrocinado, es decir, Beder Camacho, en la investigación señaló que aún no era ese el caso, pero obviamente que por los trascendidos y por la versión que supuestamente habría vertido Bruno Pacheco de que ha sido ayudado por Beder Camacho para su fuga, se presentó ante la Fiscalía, pero lo que él tiene que hacer simplemente es esperar que sea citado por parte de la Fiscalía. Bueno, es saludable en todo caso, ¿no?, que quieran aportar en las investigaciones. Gracias, doctor, muy amable. Muchas gracias, Nicolás. El doctor Andy Carrión, abogado penalista, estuvo con nosotros. Pausa, hay más en la edición matinal de TV Perú.